Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la clase de la semana 11 de manejo integral de residuos sólidos. Vamos a empezar el tema de barrido y limpieza. Como les comenté la semana pasada, vamos a seguir pues viendo varias de las temáticas que están incluidas dentro del PEGIRS. Muchos de ustedes, como les comenté en sus documentos y en las revisiones, pusieron pues en el tema de línea base y en el tema de parámetros pues un cuadro llenado como un formato, cuando básicamente lo que hay que hacer es desarrollar cada uno de los aspectos y con base en esa información pues hacer capítulos. Por ejemplo, el tema del barrido y la limpieza, muchas personas también del salón hicieron su capítulo de barrido y limpieza donde especificaron las áreas a barrer, los sitios por los que se iba a desarrollar el barrido, hablaron un poco de frecuencias, hablaron un poco de longitudes. Entonces yo les recomiendo que analicen esta clase del día de hoy para que completen su documento de PEGIRS y para que adicionalmente podamos ampliar pues toda la información que tenemos sobre el manejo de residuos. Es importante tener en cuenta que, como les he dicho varias veces, esta materia tiene dos objetivos. Uno, que usted aprenda sobre PEGIRs municipales y manejo de residuos sólidos a nivel municipal, y otro, que usted tenga pues la posibilidad de entender no solamente el tema desde el punto de vista empresarial, sino adicionalmente a nivel ciudad y a nivel esquema general de barrido y a nivel esquema general de manejo integral de residuos sólidos, hablando ya de un municipio. Entonces, nota sobre derechos de autor. Ya ustedes saben que esto no pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficio alguno. Básicamente es un material de apoyo y un material académico para que usted pues pueda tener pues esa base de experiencia, presentaciones y de todo ese tipo de cosas pues que yo comparto con ustedes a nivel de la clase. E iniciamos. La responsabilidad de las empresas de aseo urbano son hacer recolección y transporte de residuos sólidos, que es lo que ya vimos la clase pasada, que ustedes tienen absolutamente claro, que es el tema de recoger los residuos calle por calle y hacer macro rutas y micro rutas para la recolección específica de residuos. Estamos hablando pues obviamente de esquemas mecanizados, semimecanizados y manuales, como lo vimos la clase pasada, y adicionalmente estamos hablando de todos esos esquemas de recolección de residuos pues cuando nos referimos al método de recolección. Entonces estamos hablando de método de esquina, método de acera, método por contenedores, bien sea móviles o fijos, o intradomiciliario. Hay otra cosa pues que es objeto de las empresas de aseo urbano, que es el barrido de calles y la limpieza de áreas públicas. Eso también es objeto de la empresa de aseo. Es decir, que en la zona donde usted vive no solamente se va a hacer el esquema de recolección y transporte, sino que adicionalmente se va a manejar un barrido de calles y una limpieza de calles que forma parte del esquema de aseo. Y finalmente la disposición final, que como ustedes ya saben, disposición final es sinónimo de disposición en un relleno sanitario o de un confinamiento de los residuos con carácter definitivo. Hay un tema importantísimo y es la frecuencia de barridos. Yo les recomiendo recordar estos valores de esta diapositiva. La zona comercial se barre 2 veces al día, normalmente en un municipio. La zona central, es decir, el centro de la ciudad o lo que son todas las zonas, por ejemplo, periféricas de la plaza central de un pueblo, del parque central de un pueblo, se barre 1 vez al día. Y la zona residencial 3 veces a la semana. Entonces es importante que analicemos la diferencia. Es decir, en este Management of Solid Wastes in Developing Countries, que es básicamente la forma en la que se manejan los residuos sólidos en países en desarrollo o países en proceso o en vías de desarrollo, maneja estos esquemas o estas frecuencias como las frecuencias básicas de manejo de residuos dentro de las ciudades. Es decir, las zonas comerciales tienen que ser barridas mucho más que las zonas centrales, pues porque evidentemente hay mucho más tráfico de personas y tráfico sobre todo de elementos o movimiento, más que tráfico para no generar confusión, movimiento de sustancias y de elementos que van a generar residuos sólidos. Hablamos de botellas, empaques, envases, empaques y embalajes, todo ese tipo de cosas van a moverse a través de las calles con mayor facilidad. La gente compra cosas, dispone cosas. Entonces vamos a tener en las zonas comerciales que barrer mucho más. Las zonas centrales generalmente pueden ser zonas que en general son zonas mixtas comerciales, pero adicionalmente son zonas de tráfico de personas que están trabajando, por ejemplo, alcaldías, gobernaciones, la iglesia. En ese tipo de espacios, en el parque central de los pueblos, generalmente no se aglomera mucho residuo, a menos de que estemos hablando, pues evidentemente, de ferias y fiestas. Pero si no hay ferias y fiestas, el parque central del pueblo no va a ser una zona de generación de residuos excesivos. Ahí lo podemos hacer 1 vez al día. Sin embargo, las zonas residenciales, pues claramente donde vive la gente, el tráfico de personas
es un poco más bajo, y al ser más bajo la cantidad de residuos que se generan y que son dispuestos en las aceras son mucho más bajos. Por lo tanto, usted puede hacer este barrido hasta 3 veces a la semana. Ahora miremos en países un poco más grandes o en ciudades más grandes. Podemos ver los casos, o la tabla de abajo hace referencia a una zona un poco más movida, como puede ser la ciudad de Bogotá, donde las calles comerciales y las zonas centrales se pueden llegar a barrer 5 veces al día, las zonas de mercado 5 veces al día, calles principales 2 veces al día, es decir, la persona va barriendo y regresa barriendo. Zonas comerciales suburbanas, secundarias, las zonas residenciales de bajos ingresos generalmente 3 veces a la semana, y de altos ingresos 1 vez a la semana. En este caso tenemos una situación, y es que a diferencia de la generación de residuos sólidos, donde dijimos que las zonas residenciales de altos ingresos generan más residuos sólidos que son dispuestos directamente en las canecas o en los contenedores, las zonas residenciales de altos ingresos van a generar menos residuo para el barrido. Eso es absolutamente fundamental tenerlo en cuenta dentro de este tipo de esquemas, porque ahí hay un punto muy interesante, y es que las personas de altos ingresos van a generar menos residuos en la calle, es decir, menos residuos en las aceras, menos residuos en los postes, pero van a generar más residuos en el esquema de recolección. Entonces, en ese análisis vamos a ver una paridad, es decir, las zonas residenciales de bajos ingresos van a generar menos residuo en el contenedor o menos residuo en el esquema de recolección y transporte, pero las zonas residenciales de altos ingresos van a generar lo contrario. Ellas son inversamente proporcionales. Mientras más plata tiene la persona, más residuos genera dentro del esquema de recolección y transporte, y menos residuos genera dentro del esquema de barrido y limpieza de calles. El barrido manual, como lo vemos en esa imagen, es el barrido que desarrollan estas personas que comúnmente conocemos en Colombia como los escobitas. Los escobitas son personas valiosísimas y que desarrollan una labor supremamente importante, supremamente honrosa, y que hay que tenerles mucho respeto. Yo les pido a todas las personas que ven esta materia que manejen con mucho respeto y traten con mucho cariño a los escobitas, que son personas que desarrollan pues una labor muy importante para nuestra ciudad. El rendimiento de un escobita o de un obrero que hace barrido de calles es de 250 metros por hora o de 2 kilómetros por jornada. Entonces 250 metros, una cuadra mide 100 metros aproximadamente, entre 90 y 100 metros, por lo tanto una persona en una hora debe barrer aproximadamente 2 cuadras y media, más o menos 2 cuadras y media, 3 cuadras, vamos a decir que casi 3 cuadras por obrero por hora debería barrer, es decir, que tiene que tomarse su tiempo para recoger los residuos de manera adecuada y tratar de no dejar residuos, pues porque si no, no tendría sentido y el paso de la persona sería en vano. Entonces digamos que es importante tener ese dato, son más o menos entre 2 y 3 cuadras por hora, y básicamente serían 2 kilómetros por jornada, estamos hablando casi de 20 cuadras por jornada. Entonces es bastante difícil. Digamos que una persona que empieza a barrer en la 53 con Caracas termina de barrer en la 73 con Caracas, en teoría en la 70 y pico con Caracas, 72, 73 con Caracas. Entonces imagínese usted con una escoba desde más o menos la universidad nuestra, desde más o menos la EXI o la Universidad Santo Tomás, alrededor de la 51, usted caminar hasta la 72 barriendo, es decir, hasta la universidad pedagógica. Es bastante camino, y bastante importante tener en cuenta esa distancia. Para calcular el personal necesario, ahí tenemos una foto de escobitas de la ciudad de Bogotá, personas muy valiosas. Para calcular el personal necesario para el barrido manual se puede utilizar la siguiente expresión: el número de horas o el número de hombres o el número de personas necesarias. Es importante saber que las fórmulas están así en la literatura, sin embargo, pues quiero que ustedes no lo analicen desde un punto de vista pues sexista. Hombres, hasta haciendo referencia a hombres y mujeres, debería decir personal, pero digamos que debería ser NP, pero en las fórmulas a nivel de la literatura dicen NH, dicen número de hombres. Entonces lo dejo de esa manera para que ustedes sepan que esa es la fórmula, pero pues teniendo la absoluta claridad como lo vemos en la foto y como lo vemos pues en la vida real, pues este es un trabajo que no realizan solo hombres. Este número de hombres necesarios se va a calcular por la longitud a barrer en kilómetros sobre el rendimiento en kilómetros, es decir, cuánto necesito barrer es la longitud total, digamos que necesito barrer 20, 30 kilómetros, 40 kilómetros, y cuál es el rendimiento de barrido, que es este que tenemos en la página anterior. Eso nos va a permitir saber cuántas personas voy a necesitar para barrer esa zona.
Entonces, para estimar el número de obreros y equipo necesario, es necesario conocer previamente la longitud de las calles, qué longitud de calles voy a barrer, las políticas asignadas en cuanto al número de veces que se barre la calle por unidad de tiempo, que fue lo que vimos al principio. Las zonas comerciales, las zonas centrales y las zonas residenciales se barren en distintas frecuencias. Y básicamente es importante tener en cuenta que barrer las calles por las cunetas implica el doble de la longitud real, porque la persona barre la calle y barre la cuneta. Entonces, en este caso, digamos que en una misma área de barrido está barriendo la calle y está barriendo la cuneta, que es el espacio por donde corre el agua, por decirlo de alguna manera. Eso implica que tiene que barrer dos veces, es decir, barre la calle y después barre la cuneta, por lo tanto implica el doble del esfuerzo. Entonces tenemos una frecuencia de barrido, que es lo que estamos viendo en la imagen, es decir, esta que tenemos acá es la frecuencia de barrido, zonas comerciales, zonas centrales y zonas residenciales, y tenemos la longitud de las calles a barrer en el ejemplo que estamos viendo. Eso no es lo que se barre en un día en zona comercial, zona central y zona residencial. Lo de arriba no es un ejemplo, lo de arriba es un dato, y lo de abajo es un ejemplo, es decir, haciendo de cuenta que eso es lo que se tiene que barrer. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Van a parar ustedes las diapositivas o van a parar ustedes la presentación que les estoy haciendo en este momento mientras hacemos la clase. Paran y van a calcular el número de personas necesarias para barrer manualmente las calles pavimentadas por cuneta. Ojo, por cuneta. Recuerda el dato que le acabo de decir de que por cuneta implica el doble de la longitud real. Con un rendimiento de 2 kilómetros por obrero por jornada, que fue el rendimiento que vimos al principio, 250 metros por persona por hora, y en las siguientes condiciones: 2 veces al día, una vez al día y una vez a la semana las zonas residenciales. Y vamos a tener una zona comercial que se barre 2 veces al día de 10 kilómetros, una zona central que se barre una vez al día por 30 kilómetros y una zona residencial que tiene 80 kilómetros y se barre una vez a la semana. Entonces, todas las personas que están acá van a hacer el ejercicio. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio y estén muy pendientes, porque en la clase que vamos a hacer el día jueves yo voy a parar la clase por 3 momentos. Vamos a tener 3 ejercicios y la persona que me conteste primero, es decir, la persona que en el momento que yo diga que voy a revisar el ejercicio número 1, que primero escriba, la persona que primero escriba yo, que diga yo, apenas yo diga que voy a corregir el ejercicio, me dice el dato. Y si dice bien el dato, y hace bien la cuenta, va a tener una nota adicional en su actividad final. Entonces, bueno, muy pendientes con eso. Hagan este ejercicio, saquen el cálculo del ejercicio y me van a dar su respuesta. Entonces vamos a hacer lo siguiente: la persona va a decir su respuesta, va a decir yo, es decir, ella es la persona que puede dar el dato, da su dato, los demás compañeros del grupo dan el dato y la primera persona que lo tenga de manera correcta va a tener pues un adicional. Bueno, preparación de rutas. Entonces es importante tener en cuenta que cuando analizamos un esquema de estos tenemos una capacidad del carro o una capacidad del carrito que lleva la persona de 200 litros, es decir, es una caneca de 200 litros o lo que llamamos normalmente una caneca, y es una caneca con ruedas. Hay que tener en cuenta la capacidad del carro, que es de 200 litros, como les digo, una producción de residuos, el peso específico de los residuos, si son muy pesados, si son muy densos o son muy poco densos, y los horarios de mayor producción de residuos. Hay que analizar toda la ruta de los residuos y cuál es la mayor hora de generación. Es importante tener en cuenta que no todas las horas se generan la misma cantidad de residuos. Los residuos se van a generar por horas, pues porque la persona trabaja por horas y evidentemente va a haber más gente en diferentes horas a lo largo de las calles. Una vez obtenida esta información, usted va a fijar mediante ensayo y error o error corrección hasta tener la certeza de sus funcionarios. Es decir, todos los esquemas de residuos, los microruteos, los macroruteos, la recolección por acera, la recolección por calle, la recolección y transporte, el método manual, semimecanizado y mecanizado, todo se hace por ensayo y error en residuos sólidos. Importante tener eso en cuenta. Todo en residuos sólidos se hace por ensayo y error. ¿Por qué? Porque la gente no se va a comportar de una manera estándar. Es decir, no es lo mismo una microruta en la costa que una microruta en el Tolima, que una microruta en Bogotá, que una microruta en Medellín. Así como somos diferentes para bailar, así somos diferentes para los residuos, así somos diferentes para todas las cosas que hay
a lo largo y ancho, digamos, del análisis de la conducta humana. Entonces, asimismo vamos a tener muchas diferencias en el marco de los residuos. La gente se comporta distinto. Hay ciudades donde las personas botan más residuos a las calles, lamentablemente. Hay ciudades donde las personas son muy juiciosas. Medellín, por ejemplo, es una ciudad de gente muy juiciosa. Manizales es una ciudad de gente muy juiciosa. Bogotá tiene sus deficiencias, es juiciosa por zonas. Entonces vamos a analizar este esquema de residuos, digamos, de una manera integral, pero vamos a hacer un error corrección. Vamos a revisar el tema constantemente. Si usted va a hacer, por ejemplo, el plan de gestión de barrido y limpieza de una universidad, usted tiene que analizar cuál es la zona de la universidad donde tiene que barrer más veces, donde tiene que hacer un mayor barrido. Por ejemplo, piense usted en la Universidad EXI, en toda la zona de Teusaquillo, que el barrido y limpieza, por ejemplo, enfrente de la zona P, enfrente del edificio de la P y enfrente del edificio principal y enfrente de la G, se hacen de manera distinta. Es decir, se barre mucho más veces la acera de enfrente de la principal y enfrente de la G que enfrente de la P, porque el número de personas que permanecen en la puerta de la P es muy baja. Es decir, en la puerta de la P hay una vía principal y adicionalmente la acera no es cómoda, por lo tanto la gente en realidad entra a la P a lo que va. En cambio en la principal pues la gente se aglomera en la calle, fuma, toma aromáticas, come chicles, bueno, en fin, entonces contamina mucho más. Eso mismo va a pasar en las ciudades y eso mismo va a pasar en todos los esquemas de aseo que analicemos. El diseño del barrido debe seguir las siguientes normas. Se debe barrer en dirección contraria al flujo vehicular, es decir, la persona debe barrer de frente a los carros. Importante tener en cuenta estos datos porque son puros datos tipo parcial. El barrido se hace en dirección contraria al flujo vehicular, es decir, los carros vienen para acá y la persona va a barrer hacia allá. ¿Para qué? Para que por convención mire los carros. Eso es algo que no solamente aplica a ingenieros para el tema del barrido, eso aplica para todo en su vida, no se les olvide nunca. Cuando usted está caminando en una vía rural, cuando usted se va para una finca en Melgar, cuando usted se va para una finca en Villa de Leyva, camine de frente a los carros, no camine de espaldas, es decir, no camine en el mismo sentido del flujo vehicular, porque allí es donde se presenta el principal accidente y es que usted no ve el carro viene y lo atropella por la espalda. En cambio, si usted está viendo el carro de frente, es posible que usted tenga la posibilidad de defenderse de alguna manera del accidente. Es decir, usted ve el carro venir y usted se puede tirar hacia un lado o puede hacer algo. En cambio, cuando estamos hablando pues de este tipo de situaciones en la vía, pues usted generalmente tiene que ir en contra del flujo vehicular, usted ir en contravía, por decirlo de alguna manera, para que usted vea los vehículos. Se barre en línea recta, es decir, la persona no barre esta acera y después barre la otra, barre esta acera y después barre la otra, sino que va barriendo en línea recta. Y si es una calle muy ancha, pues una persona barre del lado de allá y otra barre del lado de acá. O como se hace en algunas ocasiones, la persona va barriendo hacia el final, cruza la calle en una cebra y barre hacia acá. Y así va haciendo el barrido, por decirlo de alguna manera, en escuadra. Se barre en dirección al viento, es decir que cuando usted va a hacer un esquema de barrido en una ciudad grande tiene que tener en cuenta la rosa de vientos para poder determinar cuál es el flujo predominante del viento en la ciudad y con base en eso cuadrar el barrido. Usted no pone a la gente a barrer en contra de la rosa de viento porque entonces cuando barra el viento va a venir hacia su cara. Usted dirá, bueno, pero ¿es posible determinar la frecuencia del viento en una ciudad como Bogotá? Por supuesto. Cuando usted analiza, por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá, normalmente los aviones despegan hacia los cerros orientales y aterrizan hacia los cerros orientales. Es decir, los aviones aterrizan mirando hacia Monserrate y despegan hacia Monserrate. Piense usted, si ha tenido, gracias a Dios, la oportunidad de montar en avión, piense usted en eso que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los aviones aterrizan y despegan en contra del viento, con viento en contra. Es decir, el viento tiene que estar hacia el avión para que cuando el avión empuje el viento, digamos la resistencia del viento sea la fuerza que haga que el avión despegue. Usted no puede ni despegar ni aterrizar con viento a favor porque eso descontrolaría el avión. Tiene que sustentarse con viento en contra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que en Bogotá el viento sopla de los cerros orientales hacia el occidente de Bogotá, normalmente. Puede cambiar claramente, en algunas oportunidades usted ve que los aviones despegan al contrario, pero en general Bogotá va a funcionar el viento de esa manera. Por lo tanto, si usted va a barrer las calles de Bogotá, no va a poner a los operarios, por ejemplo, a barrer de la Caracas a la Séptima, sino va a poner a los operarios a barrer de la Séptima a la Caracas.
Adicionalmente, no solamente por el tema del viento, sino por el tema que dice a continuación de barrera en bajada, es decir, la persona no barre hacia arriba, pues porque los residuos le van a caer encima. Son cosas que parecen obvias, pero que hay que tener en cuenta, porque a usted le parece obvio en su casa cuando está barriendo las escaleras, pues usted no barre las escaleras de abajo para arriba, las barre de arriba para abajo. Y, y eso es absolutamente claro. Sin embargo, lo que tiene que tener en cuenta es que esto también aplica para el barrido de calles. Y cuando hace barrido de calles es cuando tiene que tenerlo en cuenta. Se barre en dirección al viento, se barre en bajada, se barre, es decir, usted barre con el viento a favor y con el tráfico en contra, pero con el viento a favor, es decir, usted va barriendo con el viento en la misma dirección del viento, barre en bajada, coloca los elementos para la recolección en las calles, es decir, usted después de que barre lleva una bolsa llena de plástico, se amarra, se voltea y se deja un borde del andén para posterior recolección, es decir, la persona no va a cargar los residuos. Cada vez que llena una bolsa, la cierra y la coloca en la acera, y posteriormente el mismo esquema de aseo, como vimos que la empresa de aseo tiene las tres funciones, que sería recolección y transporte, barrido y limpieza y disposición final. Esa misma empresa tiene que tener un esquema de recolección de bolsas al final de la jornada para poder, pues digamos, centralizar todos los residuos y recoger todos los residuos también del barrido. Tenemos barrido mecánico. Esto es un tema súper importante. Existe el barrido mecánico casi que desde que existen carros. Ahí podemos ver, por ejemplo, esta primera imagen. Esa es la primera aproximación al barrido mecánico. Se hacía como una forma de eliminar los residuos frente a las llantas, porque en esa época, digamos, habían carros y caballos en el mismo sitio. Entonces, digamos que adicionalmente las piedras dañaban las llantas, y eran llantas que no eran radiales como son ahora, sino 100% de caucho, se pinchaban mucho más. Entonces, digamos que es un esquema. Así empezó la lógica del barrido mecánico. Tenemos estos barredores mecánicos, se usan mucho en Asia. eh, digamos que eso tiene un problema grave, y es que, por ejemplo, en países como la India, que las vacas son sagradas, pues hay vacas en la calle, por lo tanto hay popo de vaca. Esto que está acá gira, es decir, gira hacia acá en el sentido de contrario a las agujas del reloj. Esto va girando por un sistema mecánico, por lo tanto limpia la calle, pero las aceras las deja una miseria. Es decir, es una cosa bastante compleja y bastante chistosa, pero bueno, digamos que es una aproximación al barrido de calles, sobre todo para los carros. Pero mucho cuidado si usted está parado en la acera, porque es posible que tenga un accidente bastante harto. Y tenemos acá pues el barrido mecánico normal, como el que se realiza en la ciudad de Bogotá. Estas escobillas giran hacia adentro, por lo tanto acá en el centro de la máquina van a ir recogiendo el residuo de manera constante, es decir, giran hacia adentro, y al girar hacia adentro pues van absorbiendo el residuo, como una aspiradora lo van llevando al tanque. Esta barredora mecánica es como las barredoras mecánicas que tenemos en la ciudad de Bogotá. Tienen un cepillo horizontal en el eje giratorio, es decir, tienen un cepillo acá en la mitad, que lo que va haciendo es barrer hacia adentro. Tienen dos cepillos verticales en la parte de adelante que giran hacia adentro, como les digo, es decir, tienen un cepillo horizontal en la mitad, y tienen adicionalmente cepillos verticales que van recogiendo los residuos de los lados. Tienen un sistema de almacenamiento de las basuras, esto lo vamos a considerar basura, no residuo. Y tienen un sistema de almacenamiento de agua para mayor eficiencia. Entonces podemos ver que en realidad es como una super aspiradora gigante con cepillo, es decir, es una barredora aspiradora. Y va a generar un vacío donde se almacenan los residuos, y ese residuo pues va directamente al relleno. La velocidad de barrido de estas máquinas es mucho mayor, es de 5 km por hora. Recordemos que la velocidad de los escobitas es de 250 metros por hora o 2 km por jornada. Entonces estamos hablando de entre 5 y 15 km por hora, dependiendo del rendimiento de estos vehículos. Y la recolección de los residuos entre 1.5 metros cúbicos y 625 metros cúbicos por hora, dependiendo del tamaño del vehículo. Y los cepillos duran, según su uso, entre 300 y 500 kilómetros. Hay que tener mucho cuidado con esto y mucha claridad con esto, porque aquí es donde se presenta otro de los problemas. Y es que, por ejemplo, vemos en la ciudad de Bogotá que estas empresas les pagan por kilómetro barrido, y eso es un incentivo perverso desde mi punto de vista, porque usted le está diciendo a la persona: mientras más barra, más le pago. Mientras más barra, más le pago. Entonces tenemos un problema supremamente grave con ese esquema de mientras más barra, más le pago, porque entonces estas empresas lo que van a buscar es barrer más distancia e ir más rápido. Entonces, al ir más rápido, desgastan más rápido los cepillos, pero recogen menos. Imagínense que su mamá le dice Valentina o no sé, o Laura o Luisa o Nicole, barra la calle, o Iván,
barra la calle, barra la casa. Y entonces Iván coge la escoba y pasa por toda la casa, mejor dicho, a toda velocidad, barriendo la casa y como un loco, barriendo, 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 barriendo. Y corre por toda la casa con la escoba. Pues cuando llegue al final y su mamá pues se regrese al cuarto, se va a dar cuenta que no barrió nada, no barrió absolutamente nada. Lo que hizo fue esparcir el polvo por toda la casa y no barrió nada. Eso es exactamente lo que pasa. Eso es exactamente lo que pasa en este tipo de cosas y lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando el barrido se hace de manera inapropiada, se hace a toda velocidad y se recorre en 15 kilómetros en una hora, no se barre nada. Ese es el mismo ejemplo que Iván corriendo por la casa con la escoba. Entonces, cuando usted analiza este ejercicio, tiene que aterrizarlo a una velocidad lógica, a una velocidad decente, a una velocidad que permita hacer un barrido eficiente y que no sea recorrer kilómetros, sino de verdad limpiar las calles. Entonces tener muy en cuenta esto, porque dice entre 5 y 15, pero es mejor que sean 5 a que sean 15. Eso es lo que usted tiene que analizar como ingeniero. Pasa lo mismo con el operador manual, es decir, o el operario manual, con el escobita. Si la persona barre las calles a toda velocidad y le pagan es por kilómetro barrido y no por barrer bien, pues evidentemente va a barrer como un loco a toda velocidad y cuando llegue al final no recogió nada. Eso es exactamente lo mismo que pasa con el camión. Las autopistas se deben barrer 2 veces al día, las avenidas una vez al día y las calles en zona residencial una vez por semana. Mire que la autopista y la avenida se barren distinto. Vamos a considerar la autopista como la autopista norte. Piense usted en la autopista norte, la cantidad de residuos que hay sobre la autopista norte es muy baja. Ahora piense en las calles secundarias, en las calles un poco más pequeñas, en la 68, en la Boyacá, en la Cali, en la 13. Usted se va a dar cuenta que hay más residuos en las avenidas que en las autopistas, pues porque claramente las avenidas generalmente tienen comercio y tienen una serie de condiciones distintas a las autopistas. Las autopistas son de flujo vehicular y la gente generalmente no bota residuos en estos espacios. Tenemos entonces para calcular el número de máquinas necesarias en EM se utiliza la misma lógica que para calcular el número de personas en el barrido manual. Longitud a barrer en kilómetros entre el rendimiento de barrido, que sabemos que puede ser entre 5 y 15, sabiendo lo que les acabo de decir, que es preferible barrer menos distancia pero barrer mejor. ¿Listo? Segundo ejercicio, misma lógica del primer ejercicio, calcular el equipo necesario para el barrido mecánico de las calles pavimentadas por cuneta con un rendimiento de 8 kilómetros por máquina por jornada y con las siguientes condiciones. Entonces ahí están las condiciones dadas, hagan el ejercicio por grupos y vamos a hacer entonces la respuesta. Hagan el ejercicio por grupos, preferiblemente hagan el ejercicio por grupos. Esto generalmente lo hago en el salón y lo hago por persona y lo hacemos dinámico, es decir, yo paro, la gente hace el ejercicio y tomamos la respuesta directamente en el salón. Sin embargo, como estamos haciendo esto en diferido y ustedes van a tener 2 días para hacer el ejercicio, háganlo por grupos y vamos a manejar la actividad por grupos. Entonces, cada grupo se va a sentar, va a hacer su ejercicio y va a sacar adelante la respuesta, ¿vale? Entonces, pendientes, hagan el ejercicio, hagan el cálculo y vamos a hacer la misma dinámica que en el ejercicio 1. Preparación de las rutas. Cuando usted va a diseñar el barrido o va a diseñar las rutas, usted tiene que tener en cuenta lo que yo les dije de la preparación, es decir, barrido nunca en contravía cuando está hablando de los vehículos. Ojo, cuando está hablando de los vehículos, nunca en contravía. Ahí hay una diferencia que puede presentarse y que puede generar confusión. Cuando usted barre manual, barre en contravía. Cuando barre manual, cuando es una escobita con una escoba, para que cuando venga el carro la persona se pueda quitar y salvar su vida. Pero cuando hablamos de barrido mecánico nunca se hace en contravía, pues porque la gente asume que un carro o un camión va rodando hacia adelante. Entonces si el camión viene hacia acá y la persona va hacia adelante, lo más posible o lo más probable es que se genere un accidente. Entonces, ojo, el barrido mecánico nunca se hace en contravía. El barrido manual siempre se hace en contravía. El barrido se hace en dirección del viento, se hace en bajada y se debe barrer en horas de menor tráfico vehicular. Es decir, aquí tenemos como una especie de combinación entre la recolección y el barrido. Entonces, ojo, se debe barrer en horas donde no hayan casi carros porque es un carro, es un vehículo, por lo tanto el trancón lo afecta. Nunca barrer en contravía, pues porque tiene que ir en el mismo sentido de los vehículos y siempre barrer en la misma dirección del viento y en bajada. Eso sí es común entre el manual y el mecánico. Ojo con eso. Eso es común entre el manual y el mecánico. Ese dato les puede ser de mucha ayuda en las actividades de este corte.
Bueno, vamos a hablar un poco de estaciones de transferencia. La idea es aterrizar el tema de las estaciones de transferencia y que ustedes puedan ya tener más claridad sobre a qué se refiere esto. Son instalaciones ubicadas en puntos próximos a las ciudades donde se realiza la transferencia, que consiste en coger los residuos de un camión más pequeño y disponerlos en unas instalaciones donde se van a almacenar de manera temporal, muy temporal, es decir, un día, máximo un día. Se meten los residuos dentro de estas cámaras o dentro de estas estaciones, se pasan a un camión más grande y este camión más grande es el que va a ir directamente al relleno. Usted tiene que prevenir contacto manual y el esparcimiento de los mismos, es decir, que no pueden haber personas en las estaciones de transferencia, por ejemplo, separando residuos, eso no está bien, y que haya una mínima exposición al aire libre. Los residuos no deben estar al aire libre en estas estaciones de transferencia. Entonces las estaciones de transferencia surgen como una alternativa pues para el transporte de residuos. Usted tiene camiones muy pequeños, pues tienen que ir muchas veces al relleno y en una ciudad como Bogotá pues eso es contraproducente porque hay demasiado tráfico. Entonces usted lo que busca es una estación de transferencia pequeña o no necesariamente muy grande, donde por ejemplo los camiones dispongan directamente los residuos, los camiones pequeños dispongan en un camión más grande y ese camión más grande sea el que vaya pues directamente al relleno sanitario. Entonces hay una reducción de tiempos improductivos. Recordemos el tema de tiempos muertos. Ustedes ya saben que es un tiempo muerto dentro de un esquema de recolección de residuos sólidos. Si no se acuerda que es un tiempo muerto, pues aquí abajo, no, aquí al lado está en la lista de reproducción pues todo lo que es el tema de manejo integral de residuos en recolección y transporte. Ahí puede volver a retomar el tema o retomar el tema y pues a entender un poco mejor el tema de recolección y transporte, donde se habla pues de todo lo que son los tiempos de transporte y los tiempos de recolección y los tiempos muertos. Se presenta una mayor regularidad y continuidad del servicio de recolección, pues porque básicamente los camiones pueden volver más rápido a la zona de recolección, entonces evita usted ese tiempo muerto de volver a la zona de recolección y sencillamente se recogen los residuos, se llevan a la transferencia, vuelve el camión y ahí se contesta una pregunta que me han hecho con regularidad sobre los tiempos de transporte, es decir, ¿cuántas veces puede un camión ir a un barrio? ¿Cuántas veces el camión va a hacer una ruta? ¿Cuántas rutas se hacen en un día? Si hay estaciones de transferencia a lo largo de los barrios que son lejanos, como por ejemplo Suba, pues evidentemente si hay una estación de transferencia en alguna parte entre Suba y el relleno, pues los camiones van a poder volver varias veces a Suba a hacer la recolección y van a generar pues una mayor frecuencia de recolección y pueden llegar a hacer hasta 3 rutas en un día. En cambio, si están en Suba, pues evidentemente y el camión tiene que ir hasta el relleno, pues solamente va a ser una ruta de recolección porque hace la ruta de recolección en Suba y de ahí a que vaya desde Suba hasta el relleno sanitario de Doña Juana y se devuelva, pierde el día. Y vamos a tener menos uso de equipos de recolección destinados al soporte o reemplazo, por lo que vamos a tener los vehículos durante más tiempo, pues porque van a rodar menos, al rodar menos pues van a durar más. Surge como alternativa para el transporte de residuos ya que aumenta también la vida útil y disminuye los costos de los mantenimientos de los vehículos recolectores, hace una reducción en la contaminación ambiental, hay menores factores o menores afectaciones a la salud pública y disminuye los costos de transporte y de horas improductivas de mano de obra porque usted mantiene a la gente trabajando pues de manera constante. Entonces es una alternativa muy buena las estaciones de transferencia para el desarrollo o para el funcionamiento de los esquemas de residuos sólidos de aseo. Les hago una solicitud en este punto y es que todos van a identificar dónde hay zonas de si existen o no existen estaciones de transferencia de residuos en la ciudad de Bogotá y me lo van a contar en la clase del jueves. Como vimos, ustedes estaban pidiendo pues que la clase se hicieran cositas un poquito más dinámicas, que estuviéramos más pendientes de las respuestas de ustedes. Entonces ya tenemos dos cosas, tenemos 2 concursos hasta el momento de ejercicios. La primera persona que conteste bien el ejercicio, el primer grupo que conteste bien el ejercicio 1, el primer grupo que conteste bien el ejercicio 2 y ya vamos en una tercera cosa que sería identificar si existen o no estaciones de transferencia en la ciudad de Bogotá. Hay requisitos obligatorios para las estaciones de transferencia. Se debe hacer una evaluación económica, una técnica, una financiera, una institucional y una socioambiental. Hay un problema con esto y es que nadie quiere tener estaciones de transferencia en su barrio, pues porque lo considera un foco de generación de vectores y de olores y de una serie de cosas. Entonces hay que analizar económica, técnica, financieramente, que es como lo más importante para la empresa,
y hay que hacer una evaluación institucional y socioambiental para determinar si las personas van a permitir que la estación se coloque en su barrio. Ojo, si los vehículos son muy grandes, tienen muy buena capacidad, pero dañan las vías de la ciudad y presentan problemas de movilidad. Es decir, cuando los camiones de los residuos van a ser demasiado grandes, cuando los camiones de residuos son demasiado grandes, se afectan las vías y se afecta la movilidad. Piense usted en su barrio cuando el camión de residuos entra. Por ejemplo, en mi conjunto pasa eso, y es que en el conjunto de mis papás pasa eso, y es que cuando la gente va a salir del conjunto y está el camión haciendo la recolección de los residuos, nadie puede salir porque el camión es tan grande que para poderse parar enfrente del conjunto se tiene que atravesar en la portería. Entonces en ese caso nadie puede salir. En el otro conjunto, en mi conjunto, ya el camión entra y sale y no hay problema, pues porque digamos que el cuarto de los residuos está en otra parte. Pero cuando usted analiza esto, se da cuenta que los camiones grandes son un problema. Ahora, los vehículos pequeños también son un problema, porque se superan los problemas del enunciado anterior, ya no hay problemas de daño de vías ni de movilidad, pero entonces usted aumenta los costos de operación porque tiene que ir 70 veces al mismo barrio a recoger, pues porque el camión es tan chiquito que se llena muy rápido. Acuérdense que el camión tiene que estar lleno y no puede irse vacío y tiene que ir lleno a tope. Por lo tanto, si el camión es pequeño, llenarlo a tope es muy fácil, por lo tanto tiene que ir y venir muchas veces. Una estación de transferencia solo se justifica cuando los costos del transporte del residuo con la estación son menores que sin la estación. Eso parece tonto, pero es lógico. Es decir, la única forma de que valga la pena poner una estación de transferencia es que sea más barato poner la estación en la mitad entre el relleno y el sitio de recolección que mandar el camión directamente al relleno. Solo se justifica la estación cuando sale más barato poner la estación que mandar el camión hasta el relleno. Así de sencillo. Entonces miremos esta imagen, es una imagen muy rudimentaria, sin embargo explica perfecto cómo funciona el ejercicio. El municipio 1 y el municipio 2 tienen la posibilidad de llegar directamente al relleno sanitario. El municipio 1 y el municipio 2 tienen la posibilidad de llegar directamente al relleno sanitario. Ahora miremos la distancia entre el municipio 1 y la estación de transferencia es muy cortica, y en cambio es larga hasta el relleno. Y la estación del municipio 2 al relleno es muy cerquita, por lo tanto no vale la pena venir a la estación de transferencia. Entonces si analizamos esta imagen pues un poquito detenidamente, el municipio 3 evidentemente tiene que ir a la estación de transferencia porque pasar del municipio 3 al relleno es demasiado largo. Miremos acá. El municipio 1 sería preferible llegar a la estación de transferencia porque sale más barato hacer ese paso entre el municipio 1 y la estación de transferencia varias veces que llevar desde el municipio 1 hasta el relleno y volver. Entonces para el municipio 1 tiene lógica ir a la estación de transferencia, aunque puede tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, puede pensarlo, digamos, tiene la posibilidad de analizarlo. Sin embargo, en un esquema normal yo recomendaría que vaya a la estación. El municipio 2 no tiene nada que ir a hacer a la estación, vaya directamente al relleno. La estación le queda más lejos que el relleno. Y la estación de transferencia pues evidentemente tiene una línea directa al relleno sanitario. Entonces miremos municipio 1, 2 y 3 como una forma, digamos, de hacer el ejercicio mental. No necesariamente esto va a funcionar así tan fácil como se los estoy poniendo en esta imagen, pero sí les va a permitir a ustedes analizar cómo es la toma de decisiones para sacar adelante una estación de transferencia. La toma de decisiones se basa en distancia. Recuerde que entre el 60 y el 70% de los costos de un esquema de aseo son la recolección y el transporte. Por lo tanto, usted tiene que analizar sobre todo la distancia al punto del relleno para determinar si vale la pena. Y no solo la distancia, sino la ubicación geográfica. Hay tipos de estaciones de transferencia, son 3 clasificaciones con almacenamiento o no, es decir, hay unas en las que se almacena el residuo, en la estación de transferencia se almacena en una tolva, y hay otras donde no se almacena. Ya lo vamos a mirar para que usted diga, bueno, ¿cómo así que no se almacena? Ya vamos a mirar, hay unas estaciones donde no se almacena el residuo porque pasa directamente de un camión a otro. Con o sin recuperación, entonces digamos que si bien se espera que en las estaciones de transferencia no se recuperen residuos, no hayan recicladores, puede suceder, usted puede tener allí digamos una estación de recuperación donde se saquen adelante la recuperación en la fuente o la separación en la fuente y se extraigan residuos valiosos de la tolva o de la disposición, y con compactación o no, es decir, hay estaciones de transferencia que compactan dentro del vehículo o compactan en fardos y los fardos los meten dentro de los vehículos, o hay estaciones que sencillamente echan los residuos como vayan cayendo dentro del otro camión.
Entonces tenemos tres escalas, que almacenan o no, es decir, que almacenan el residuo en una tolva o que no, que se recuperan residuos en la fuente o no dentro del residuo. Generalmente se hace pues cuando usted tiene personal para hacer este ejercicio, y hay unas estaciones que compactan y otras que no. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es una estación, este es un ejemplo de una estación donde, si miramos acá, no se almacena el residuo, no se hace recuperación y no se compacta. Entonces este camión de arriba es el camión pequeño, va a disponer en una tolva de recibimiento que a través de una tolva transportadora tiene una tolva de entrega y llena el camión directamente. Ahora, es posible que en esta tolva de entrega se haga almacenamiento de residuos y se llene hasta arriba y se llenen varios camiones y haya un almacenamiento, ahí habría un almacenamiento. Sin embargo, también puede ser que el residuo sencillamente caiga de manera fluida y no haya almacenamiento, eso depende del funcionamiento. Miremos esta estación, por ejemplo, esta es una estación de carga directa y hay estaciones de carga indirecta. Importante que tengan en cuenta esta clasificación. Vimos entonces, ojo, ya vimos entonces estas tres escalas que vimos en esta diapositiva son tipos de estaciones de transferencia según el procesamiento de los residuos, Ahora tenemos tipos de estaciones según la operación. Recuerde que esto les pasó en el parcial pasado. Entonces, tipos de estaciones según el procesamiento son estas tres, con almacenamiento o no, con recuperación o no, con compactación o no. Según la operación de descarga, pueden ser de descarga directa o de descarga indirecta. Acá tenemos en la foto una descarga indirecta. Llega el camión, es decir, acá arriba hay una calle, el camión llega y dispone el residuo en esta tolva y va llenando unos contenedores. Esos contenedores se llenan de manera indirecta porque viene una mula, por decirlo de alguna manera, coge el contenedor y se lo lleva, pero no se descargó sobre la mula, sino sobre un contenedor. Aquí tenemos una estación de descarga directa, Y acá tenemos una estación de descarga directa y una estación de descarga indirecta. Entonces ya la vamos a mirar con detenimiento. Esto que está acá, vamos a llamarle una estación de descarga. Esa que está ahí es indirecta, sin embargo es directa, pero lo vamos a manejar como una indirecta, es decir, se echa el residuo acá en esta parte de arriba y se almacena y se van llenando contenedores. Eso quiere decir indirecto, es decir, que usted llena un espacio físico y en ese espacio físico va llenando los contenedores o va llenando el camión. Miremoslo acá. Estación de descarga directa. Llega el camión por un ladito, sube esta rampa y va llenando el camión de manera directa. Mírelo. Va llenando el camión de manera directa, ¿vale? Entonces, directamente se va a llenar el contenedor que se va a ir. Entonces, esa es descarga directa. Esta que está acá también va a ser una descarga directa. Es decir, del camión se va a llenar el contenedor. Del camión, este es el camión de residuos. Mira, aquí está la cabina del camión, aquí está el señor, acá hay otro señor. Y se va a llenar directamente el contenedor, que es el que se va a llevar la mula. Se va a llenar directamente el contenedor que se va a llevar la mula. Y acá tenemos una descarga indirecta, que quiere decir que mire los camioncitos. Estos son las colitas, los rabitos de los camiones, mírelos acá. Van a llenar una tolva o van a llenar un espacio físico. Esta que está acá no es la misma que esta, ojo con eso que les estoy diciendo. Por eso, lo que pasa es que yo conozco estas instalaciones, por eso se presenta la confusión. Esto se parece, pero no es la misma. Esta que está acá es una descarga directa porque usted descarga directamente en el contenedor. Si ven el contenedor que está ahí, es decir, el contenedor se va llenando y se lo lleva a un camión, pero se lleva el contenedor y del camión pequeño se va el residuo al contenedor, o del camión pequeño se va el residuo al camión grande. En cambio, en la indirecta lo que usted hace es llenar una tolva o llenar un espacio físico, llenar un terreno y después empujar el residuo y echarlo en los contenedores. Allí es que se va a llamar indirecta, cuando usted lo que hace es almacenar el residuo y llenar el camión o llenar el contenedor o llenar lo que sea después, ¿vale? Localización de las estaciones de transferencia. Vamos a tener en cuenta para localizar estaciones de transferencia la ubicación del centro de la producción de residuos, las vías de acceso, las áreas disponibles, la ocupación actual y futura de los alrededores y la densidad poblacional del área probable. Es decir, vamos a analizar geográficamente la zona, vamos a analizar la población de la zona, económicamente sus actividades, el área o el tamaño. Pues evidentemente si tengo un área muy grande y muchos residuos puedo hacer una estación de transferencia de carga indirecta.
y si tengo un espacio muy reducido, sería preferible hacer una estación de carga directa, es decir, que directamente se vayan llenando los camiones y no almacenar residuo. Entonces, bueno, analicemos esta localización, que es lo más importante o de lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Para localizarla también tengo que tener en cuenta los efectos de la congestión del tráfico vehicular, que no hayan muchos trancones en la zona, el impacto del tránsito automotor en la comunidad, si yo al poner mi estación de transferencia voy a hacer más trancón del que ya había, el número de viajes que hay que hacer para poder evacuar esa zona de transferencia, esa estación de transferencia, la ubicación del sitio de disposición final. En Bogotá hablamos de Doña Juana y de Nuevo Mondoñedo, y la producción actual y futura de los residuos para poder proyectar la estación de transferencia en el tiempo. Ese diseño de la estación de transferencia entonces nos va a llevar a hacernos varias preguntas o varios momentos en los que vamos a escoger el sitio. Tenemos, por ejemplo, el tipo de estación, si lo vamos a hacer con relación al almacenamiento, a la recuperación, a la compactación, qué tipo de estación quiero, incluyendo pues obviamente las dos clasificaciones, según el tratamiento de los residuos y según el método de disposición, la cantidad y la calidad de los residuos, cómo se transfieren, en qué estado están, si están muy húmedos, si están muy secos, si son muy voluminosos, si son poco voluminosos, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Los equipos de recolección, si estoy trabajando con volquetas, si estoy trabajando con camiones compactadores, tengo que tener eso pues muy en cuenta. Y el sistema interno del tránsito de los vehículos, es decir, cómo sería el patio de maniobras de esta instalación, si yo tengo la posibilidad de tener una rampa como vieron para el carga indirecto y directo, tengo que tener en general una rampa para yo poder disponer los residuos de arriba hacia abajo, tengo que saber cómo puedo hacer ese movimiento interno de los camiones dentro del terreno, si es un terreno que se entra por un lado y se sale por el otro, o se sale y se entra por la misma puerta. Todo ese tipo de cosas del sistema interno del vehículo dentro de la zona lo tengo que tener en cuenta pues para no ir a generar molestias. Este diseño y construcción de las estaciones de transferencia tiene todos estos criterios. Son criterios muy generales que hay que tener en cuenta, como la cantidad y el tipo de residuos, las características de los residuos, la cantidad de los residuos que son separados en la fuente, para tener en cuenta si llega el plástico ya separado o no llega plástico, el flujo de los residuos hacia la estación, es decir, cada cuánto van a llegar, la frecuencia de llegada de los camiones, la cantidad y el tipo de los vehículos, los horarios de la jornada, si es 24 horas, hay zonas del país como Bogotá donde los residuos son 24 horas, hay zonas donde son mucho menos horas pues porque son pueblos pequeños, pues el sitio y de la disposición final, las distancias efectivas, vamos a hablar de la capacidad de la estación, la cantidad y el tipo y las características de los vehículos de transferencia, ojo con eso, acá como les mostré en esta imagen, en estas imágenes, miren que el camión de acá es chiquito y el de transferencia es grande. Acá el camión es chiquitico y acá abajo el camión de transferencia es grande. Generalmente el camión de transferencia es mucho más grande que el camión de recolección. Entonces hay que tener en cuenta eso, el tiempo de carga de los vehículos de transferencia, cuánto se demora en llenar el vehículo de transferencia, el horario de llegada de los vehículos a la estación y pues también hay que tener en cuenta el tratamiento, monitoreo y el control ambiental de esa zona. Esas estaciones tienen que ser muy bien manejadas porque el control ambiental en cuanto a olores, emisiones, vertimientos, residuos, ruido, vibraciones, protección del suelo, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy controladas, pues porque la gente se queja mucho de este tipo de instalaciones. Nadie quiere ser vecino de una instalación de este tipo. Entonces es súper importante tener en cuenta pues el control, el tratamiento, el monitoreo y el control ambiental pues para no tener problemas con los vecinos. Por último, en el grupo del PEGIRS vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿En qué localidad y dirección tentativa colocaría una estación de transferencia en Bogotá y por qué? ¿Qué tipo de estación implementaría? Entonces ya tenemos 4 ejercicios. Tenemos el ejercicio 1 del número de personas, el ejercicio 2 del número de máquinas, el ejercicio 3 de que me digan si existen o no estaciones de transferencia en la ciudad de Bogotá, que me digan si existen o no estaciones de transferencia en la ciudad de Bogotá, y tenemos este ejercicio que sería considerado el ejercicio 3, pero digamos que para efectos de lo que estamos haciendo sería la actividad 4, que es en qué localidad y dirección tentativa colocaría una estación de transferencia en Bogotá y por qué, digamos para que abarque
la mayor cantidad de localidades, la mayor cantidad de espacio. ¿Qué tipo de estación implementaría? Esto lo pueden hacer o no lo pueden hacer, es decir, lo dejo abierto a lo que ustedes quieran. Si yo pregunto por el ejercicio 1 y solo un grupo contesta, pregunto por el 2 y solo un grupo contesta, pregunto por el 3 y solo un grupo contesta, y pregunto por esta actividad y solo un grupo contesta, pues solamente ese grupo va a tener los beneficios asociados a la actividad y se tomará una decisión. Pero si todos hacen los ejercicios y todos participan y todos cuadran sus cosas para la siguiente clase tener una respuesta, pues podemos hacer una dinámica bacana en la clase, podemos conversar un buen rato y adicionalmente usted tiene la posibilidad pues de mejorar un poquito las notas que tengan por ahí pendientes o que usted sepa que está un poquito cojo con el ejercicio. Entonces, pues nada, eso es básicamente lo que estábamos haciendo el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su tiempo, les agradezco mucho pues por estar pendientes de la materia, por hacer las cosas como las están haciendo. Les pido de todo corazón que se esfuercen mucho en este tercer corte, que hagamos un excelente cierre del PEGIRS y que todos los grupos que están trabajando pues tengan la posibilidad de sacarse adelante de la mejor manera. Como les digo, les mando un fuerte abrazo, se les quiere muchísimo, cuídense mucho y seguimos en contacto, nos vemos. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien, feliz tarde.